buenos días a todos aquellos que nos están viendo desde sus pantallas, en casa, en el trabajo. Estoy muy feliz de poder continuar el día de hoy con un tema que nos apasionó tanto que decidimos dejar una segunda parte. Nos llegaron muchísimas preguntas, muchísimas dudas acerca del tema del lenguaje y por eso invitamos otra vez a la licenciada Antonia Ríos Valles, con más de 40 años de experiencia siendo terapeuta del lenguaje, porque, bueno, tenemos muchísimas dudas que aclararles a ustedes. Nos estuvieron mandando mensajes a través de nuestra página y nuestras redes sociales y queríamos conectar otra vez con este tema, licenciada. Pues yo agradecida, contenta y de estar aquí con ustedes y contestar estas preguntas. Con mucho gusto, porque sé que va a ayudar a muchos de ustedes. Pues muchísimas gracias. Quedaron ahí, nos surgieron unas preguntas en redes de niños que tienen este problema del lenguaje y están teniendo problemas de manera social y académica para poder comunicarse de la manera correcta. ¿Cómo puede afectar este retraso en el lenguaje a nivel social y académico, incluso hasta en conducta en los niños el día de hoy? Por supuesto, el lenguaje es la base para la comunicación. Si yo me puedo comunicar, me voy a integrar socialmente. Entonces, aquel niño que tiene dificultades en comunicación o en lenguaje oral hablado, va a tener dificultad en comunicarse o que sus compañeritos, sus pares, le entiendan. Y va a ocasionar que lo vayan aislando, lo van a ir aislando. Y eso, pues, desafortunadamente ocasiona frustración, horrible, claro. tristeza, problemas de conducta. Si yo no me puedo comunicar y necesito comunicar una idea, ¿cómo lo hacían los cavernícolas? Pues a garrotazo. Entonces el niño pega porque necesita llamar la atención, que le hagan caso. Y eso no es por maldad, sino simplemente el niño tiene que comunicarse y lo hace de esa manera. Ocasiona problemas de conducta y sí interfiere en lo académico porque no le están poniendo la atención porque es un niño aislado. También interfiere en la parte emocional, anímicamente. ¿Cómo me sentiría yo si nadie me hace caso, nadie me invita? Me siento frustrado, devaluado, aislado. Por supuesto que interfiere y también en el aprendizaje. Obviamente, el lenguaje es una parte que señala todo lo concreto y hace abstracto en el pensamiento para generar más conocimiento. Dicen, ¿qué fue primero, la palabra o el pensamiento? ¿Cómo piensas? ¿En dibujos? ¿En palabras? Pues hagan este ejercicio. ¿Cómo están pensando en este momento? ¿Cómo se imaginan las cosas? ¿Solo con imágenes visuales? Pues realmente hacen palabras en su pensamiento porque es una manera de abstraer todo el conocimiento y potencializar la inteligencia. Entonces, definitivamente, el lenguaje es parte fundamental para la convivencia, para la sociabilización y para el aprendizaje. Claro, porque creo que muchas veces podemos confundir, también me ha pasado con amigas, ¿no? Que siempre es, oye, es que llora muchísimo, es muy berrinchudo, es muy caprichoso, es un niño que pega, es un niño agresivo, que tira cosas, y lo catalogamos de esa manera, pero en realidad no estamos registrando y entendiendo que el problema puede ser del lenguaje, no sabe cómo comunicarse y puede tener frustración a esto. Entonces es la única manera en la que sabe él decir, a ver, algo no está bien, estoy enojado, estoy triste, estoy deprimido, estoy, no sé, mil cosas y lo normalizamos y ahí lo dejamos, pero no estamos profundizando de qué manera puede impactar este retraso en el lenguaje, no solamente en la conducta. Claro. En la terapia se ha visto que aquellos niños que acuden a su terapia y están rehabilitándose o habilitándose, conforme pasa el tiempo, su conducta va mejorando y también su estado de ánimo. He tenido niños con problema de habla que pegan, se aíslan, hacen berrinche, lloran, no quieren, y después de que ha tenido terapia y se puede comunicar, se ha visto que inclusive son niños sobresalientes, Wow. muy, muy inteligentes, niños de banda de honor, niños que muy bien, y eso mejora su autoestima, seguridad, y de verdad les mejora la vida. Sí, que a veces decimos, ay, ya, deja de estar llorando, deja de estar haciendo berrinche, pero en realidad es la única manera en la que se pueden expresar.
Así es, la mejor manera, la comunicación más que los golpes. Bueno, totalmente de acuerdo. Tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos saber y en base a qué se va a determinar la duración de una terapia de lenguaje? Claro, esa pregunta me la hacen todos los papás. ¿Cuánto tiempo va a estar en terapia? Necesitamos saber con qué contamos físicamente, si el niño tiene frenillos, si no escucha, algo físico. Y también contar con la evaluación de su médico, porque como especialista no debo de abordar las otras áreas, no puedo hacer intrusión profesional. Esto se trabaja en equipo multidisciplinario. Cuando tenemos esa parte abarcada, podemos tener un mejor pronóstico de cuánto tiempo nos podemos tardar. Hay niños que solo tienen trastornos del sonido del habla y se tardarán 6 meses. Es algo pues realmente sutil. Pero hay niños, por ejemplo, cuando tienen sordera, que nacen con sordera, pues su terapia va a durar pues toda la vida, porque el lenguaje es un ser vivo. El lenguaje nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Ahorita se ha reproducido con todos los lenguajes de los emoticones, Claro. todo lo de los celulares, y estaba cambiando. Por ejemplo, en mi infancia yo decía caracoles cuando algo me sorprendía y ahora dicen qué cool. El lenguaje cambia, los conceptos, las palabras. Entonces, a ese niño sordo y que se convierte en joven, lo tengo que guiar, mediar, claro, una vez al mes, una vez cada 3 meses, depende de la necesidad, que acude a la sesión de terapia para estar actualizando su lenguaje. Entonces, depende de cada paciente, es el tiempo de atención. Hay pacientes que, pues bueno, requieren unas 80 sesiones, otros unas 100 sesiones, dependiendo de la situación, Claro. ¿sí? Pero esto nos lo puede aclarar muy bien si tenemos toda la evaluación completa con el equipo multidisciplinario. Claro, que se pueda trabajar con otros especialistas, con psicólogos, con paidopsiquiatras, que se pueda llevar este proceso de la mano con otros que seguramente suman con tal de sacar a los niños adelante. Por supuesto. Vamos a un corte comercial, regresamos en un momento para seguir con la licenciada Tony hablando de este tema tan importante y resolviendo todas las preguntas y dudas que tengan a través de redes sociales. Estamos de regreso con la licenciada Tony hablando del tema del lenguaje, pero en específico quería comentarte algo que me causa ahí como un poquito de conflicto. En el inicio hablábamos de la importancia de tomar una terapia de lenguaje en niños, pero no sé si también puede ir dirigido a adolescentes y adultos. Desde mi punto de vista, creo que también hoy los adolescentes están todo el tiempo en el celular y como comentabas, ya la manera de nosotros comunicarnos es a través de stickers, de emojis y todo esto que ya no sabemos de qué manera hacerlo natural, hablando. A veces es más fácil comunicarnos con un mensaje de texto y listo. Y damos por entendido que nos están absorbiendo todo y nos están entendiendo. Pero la realidad es que esto viene frenando también el lenguaje que tenemos hoy en día y en específico en los niños que están entrando a la pubertad, en la adolescencia, cómo se pueden encerrar en sí mismos a veces y evitar este comportamiento de socializar y poder hablar y darse a entender de la manera adecuada. Bueno, como terapeuta en comunicación humana, abarco todo lo del lenguaje. Lenguaje se da desde el recién nacido hasta personas adultas mayores. Siempre hay oportunidad de mejorar la comunicación. En el caso de los adolescentes, hay un cambio hormonal fuerte. Hay un cambio de estatura, crecimiento, muchas situaciones que pueden influir. Entonces aquí
Cuando tengo un joven adolescente con problema de aislamiento, de que no habla, pues bueno, tenemos que considerar que el lenguaje es tanto la parte de recepción, que es por todos los sentidos, a la parte de integración, que es el pensamiento, la parte de expresión, que puede ser oral, escrita, artística, en fin, pero todo sobre la parte emocional. Como seres humanos somos integrales, no podemos separar, yo nada más veo esto y ya. Aquí entra el equipo multidisciplinario. Entonces, en el adolescente que se aísla, tenemos que considerar la parte hormonal, la parte del crecimiento, la parte emocional, psicológica, y aquí intervienen los demás especialistas. Cuando el joven está inhibido, hay algo, podríamos decir, mutismo. Un mutismo selectivo es una parte emocional, psicológica. ¿Qué es el mutismo selectivo? El mutismo que no hablo. Okay. No quiero hablar porque no quiero con determinadas personas o con en situaciones especiales. Okay. Hay niños, desde niños, que no hablan porque pues a lo mejor no me cae bien él y entonces no hablo porque no me late. Bueno, ¿sí? hasta adultos nos hasta pasa, adultos, ¿no? Pero es muy marcado y en los adolescentes puede ser también, pero cuando se exacerba, pues tenemos que considerar la parte emocional con un psicólogo, un psiquiatra, y el psiquiatra no es porque esté loco, simplemente ve la parte de madurez de las hormonas, porque el cerebro genera hormonas para funcionar bien. Claro. Es la dopamina, el asolearse, el tomar el sol, muchas situaciones que va a considerar el médico. Entonces, el no querer hablar, pues esa es una parte emocional. Claro. Si él sabe hablar, puede hablar todo y construye, narra y todo, pero no quiere verbalizarlo, pues, ¿por qué no quiere? Ahí sería emocional. Ok, y bueno, y si ya tocamos el tema de los niños, de los adolescentes, me causa un poquito de curiosidad el que pueda ir dirigido también a las personas de la tercera edad, porque digo, por ejemplo, en mi caso, familiares conocidos que tienen Alzheimer, que tienen Parkinson y van perdiendo esta capacidad de poder comunicarse adecuadamente y que tiene que ser a veces de manera escrita, una campanita que les ponen las enfermeras, ¿también pueden ellos llevar una terapia de lenguaje? Por supuesto, la terapia del lenguaje, ¿qué abarcamos? Es lo que es la audición, lenguaje, aprendizaje, voz, habla, pero también lo que es la deglución. Cuando tenemos una enfermedad neurodegenerativa, también está afectando más que el habla, el poder comer, la nutrición. Okay. Esa es la parte más importante en una terapia del lenguaje, terapia de deglución, se tiene que ver ese aspecto, ¿sí? Esa parte, y luego ya viene la comunicación. Si en un momento dado no están las condiciones para una comunicación de articulación verbal, oral, entonces se hace con algunos medios de comunicación alternativos, como la campanita, como pictogramas o con la propia pantalla, el iPad, no sé, algo con lo que se pueda comunicar. Okay. Pero lo más importante en este caso con el adulto mayor, primero ver prioridades, que es la nutrición, la vida, la comida, deglución, y luego ya su comunicación, que la tiene intacta, lo de comprensión, lo de recepción, pero la producción del habla es donde se puede complicar, pero puede comunicarse de otra manera, ¿no? Ok, y otra pregunta que nos hicieron a través de redes sociales es, ¿la terapia del lenguaje en realidad puede solucionar al 100% todos estos retrasos, todos esos padecimientos? Bueno, tenemos que considerar en el momento que se atiende al paciente. Un ejemplo muy didáctico es, si yo te pongo un piso de concreto y alguien viene y lo pisa y lo destroza, si en ese momento yo lo arreglo, no queda huella. Pero entre más pasa el tiempo, más secuelas va dejando. Y es lo que tratamos de evitar. Aunque gracias a la plasticidad cerebral, siempre hay oportunidad. Por eso a las personas mayores siempre hay oportunidad de mejorar. Entonces, sí mejoran considerablemente, se ha dado de alta, he tenido casos que se dan de alta, pero hay veces que los papás dan de alta y entonces ya no puedo terminar. Los papás queremos todo así.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, depende qué tanto podamos convencer a los papás de cómo trabajar en casa, la familia, todo mundo ponernos de acuerdo y hacer las cosas, aplicarnos. El cerebro no tiene vacaciones, el cerebro todos los días está trabajando. Entonces la terapia es trabajar con el niño todos los días, con nuestro paciente todos los días. Claro. Aún en vacaciones, el cerebro no vacaciona. Estamos en friega todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, en unos momentos nos vamos a ir a un corte, pero creo que es muy importante ser muy específicos en lo que nos comentaba la licenciada Tony, que la terapia del lenguaje no es nada más para niños y para adolescentes, sino que también los adultos de la tercera edad tienen esa necesidad de comunicarse de la manera adecuada y nosotros también de aprender de ellos, adquirir esta capacidad de poder entenderlos con amor, con muchísima paciencia. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero rapidísimo y regresamos. Nos tenemos aquí de vuelta. Esperamos que estén pegados a sus pantallas porque este tema está buenísimo. Y retomando lo que nos decía la licenciada del tiempo de duración que debe de tener una terapia del lenguaje, que en realidad va a ser variable, va a depender muchísimo no nada más de la familia, sino del paciente y también de la condición bajo la que se encuentren nuestros niños. Pero quería comentarte que desde mi experiencia me acuerdo perfecto que me pasó cuando mi primer hijo, para que sepan, tengo dos, mi primer hijo tenía como 3 años y cuando yo decido empezar a investigar el por qué no decía las palabras que tenía que decir a su edad, me causó muchísimo conflicto y dije, híjole, es que soy mala mamá. ¿Cómo empieza la culpa nosotros de padres para decir, híjole, no estoy haciendo bien esto, ya me dijo mi suegra que soy muy consentidora y que no lo estoy dejando hablar? Entonces, ¿cómo empezamos a sentirnos juzgados nosotros como padres al percibir que algo está mal y nos echamos 100% la culpa? Sí, eso pasa con todos los papás. Y lo primero que tenemos que hacer la terapeuta es quitar ese sentimiento de culpa, porque no hay un instructivo para cómo ser mamá. Claro. Entonces, ese sentimiento de culpa es muy importante quitarlo porque me impide trabajar realmente con mi hijo, ser objetiva y hacerlo bien. Puedo sobreproteger o puedo abandonar. Hay muchos casos en los extremos. Entonces, el sentimiento de culpa tenemos que quitarlo, no nos sirve para nada, tenemos que aterrizar y empezar a actuar desde ya. Adiós el sentimiento de culpa. Tengo esto y empiezo a trabajar. Hacer una buena dupla con su terapeuta y trabajar, confiar en la terapeuta. Tienes que confiar en ella. Eso es la empatía, ese es el rapport que tienes que tener con tu profesionista para creer en ella y hacerle caso y cómo actuar en casa. La terapia es solo una guía. La terapeuta debe de trabajar con la familia, con todos, para extender las sesiones de terapia a todo el día y poder estimular ese cerebro correctamente y poder dejar ese cerebro listo para la comunicación, para poderlo dar de alta. Cuando no se tiene todo esto, se alarga y se alarga todo el tiempo de terapia, porque no lo estamos haciendo al 100. Aquí lo importante es la comunicación de los padres, el terapeuta, todos los profesionistas que están involucrados. Claro, siento que hoy en día socialmente juzgamos muchísimo y nos sentimos culpables y nos da muchísima pena. En este caso, me recuerdo perfecto que cuando yo le dije al papá de mis hijos, oye, es que siento que nuestro hijo, el mayor, está teniendo ahí algo raro, no me ve a los ojos
es disperso, no se está quieto, siento que puede tener un problema de TDA. Entonces su respuesta fue luego de no. O sea, el cómo a veces idealizamos también a nuestros hijos, pero en esa idealización estamos perdiendo esta capacidad de entenderlos y nos estamos cerrando a este apoyo que ellos necesitan, porque cómo mi hijo va a tener TDA, cómo mi hijo va a tener autismo, cómo mi hijo va a necesitar una terapia, incluso estar con nosotros adultos, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, es como, no le voy a decir a nadie porque van a pensar que estoy loca, ¿no? Claro. Pero en el caso de nuestros hijos, la importancia que esto tiene de hablarlo con paciencia y sobre todo con muchísima empatía, ¿no? Así es. Es importante que tengamos ese diálogo con nuestra pareja, con el papá, con la familia, la que está involucrada en el cuidado, desarrollo de nuestro niño, para que todos estemos en el mismo canal y así nos enfocamos directamente al problema y no estamos divagando y podemos actuar más rápido y tener resultados más rápido que ayudan muchísimo a nuestro niño, a nuestro joven, a nuestro adulto, ese con todas las edades. El sentimiento de culpa no sirve, hay que quitarlo, pero en todos los casos, porque un hijo es la extensión de lo que yo soy, es mi creación. Un hijo es la máxima creación del ser humano, es mi realización y que esté medio defectuoso, como que me hiere el ego. Claro. Y entonces no lo acepto, pero ese niño que tiene esa dificultad, con un poco de apoyo, va a resultar como aquel niño genial que les comenté en este momento, de que no hablaba nada y que descubrimos que esa mala conducta, mal aprendizaje y todo es porque no hablaba y después resultó ser genial. Claro. Así puede resultar nuestro niño. Siempre la plasticidad cerebral ayuda muchísimo. No es necesario tener demasiada capacidad intelectual del niño para que sobresalga. Con su cerebro bien estructurado, bien ordenado, y con ese lenguaje apropiado, el niño va a ser una persona brillante. Claro. Así de fácil. Bueno, suena fácil. Suena fácil, pero no lo es. Como que a veces nos perdemos en este proceso, en este camino de acompañar a nuestros hijos. Y sí, el ego de padres es muy duro. Pero bueno, los invitamos a reflexionar un poquito más en casa sobre esto y sobre todo a ser más empáticos con nosotros mismos también y acompañarlos. Así es, siempre acompañando. Licenciada, ¿qué consejo nos darías tú desde tu experiencia, desde tu punto de vista personal, para estas personas que están viéndonos en sus casas, en sus trabajos? ¿Cómo podemos invitarlos a que busquen ayuda, a que busquen un terapeuta, a que se informen un poquito más, no hablando desde el miedo ni desde la culpa, sino desde el interés y desde la empatía? Bueno, conociendo que el atender al niño a tiempo le da la oportunidad de progresar, de desarrollar muchísimo. Bien estructurado, bien organizado, puede ser una persona genial. Hay muchos personajes modernos de hoy en día que tienen dificultad de aprendizaje y son geniales. Es otra forma de aprender o de trabajar. Y muchos son muy, muy sobresalientes. Pero bueno, aquí lo importante es que enfrentemos la situación sin miedo, acudiendo a un especialista, no con cualquiera. Lo importante es saber qué es lo que necesitamos para aplicarnos. Si vamos a estar evadiendo y usando medicina mágica, no va a resultar. Tenemos que tener evidencia científica para saber con qué contamos, qué tenemos y cómo se hacen los planes de trabajo. Muy importante. Entonces, aquí el miedo me puede surgir porque no sé qué tiene, pero si yo sé qué tiene, entonces me aplico. Es aventarse tantito a buscar una evaluación. Aquí es importante que tengamos un equipo multidisciplinario y en este caso, preguntarle primero a nuestro médico, al pediatra. Y en este caso, él nos indicará y nos va guiando, derivando a dónde tenemos que ir, porque es con equipo multidisciplinario y de verdad
ya ves la situación y la puedes enfrentar. Cuando no sabes qué hay, tienes miedo. Claro. Pero si ya sabes, te puedes aplicar. Pues de verdad qué interesante esta plática con la licenciada Antonia, que nos vino a proporcionar muchísima información sobre las dudas que tenían, que nos estuvieron escribiendo. Esperamos que les haya gustado este espacio. Recuerden que es para compartir, para que ustedes nos escriban sus dudas, qué temas les gustaría que estuviéramos revisando a través de nuestros programas, pero sobre todo este espacio donde se puedan sentir seguros y en confianza de compartir experiencias y podamos nosotros desde aquí poder enviarles toda la buena vibra, toda la información para que podamos seguir creciendo en familia. Esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos invitado hasta su hogar y tendremos muchísimos programas más. Esperemos estar con ustedes próximamente en Creciendo en Familia. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias. Excelente día.